populares. Radio Caput. Hable bajo, pero hable, no se calle. Esas cosas. Al parecer seremos esclavos del placer. ¿Cómo se atreven a decirte qué tenés que hacer? Los barrios hacinados pa' no cabe un alfiler. Hace tiempo nuestros sueños tienen precio de alquiler. Será melancolía, una vida sin receta, que solo encuentra respuesta cuando se va la luz del día. Será melancolía, una vida sin receta, que solo encuentra respuesta cuando se va la luz del día. Cuando sientas que el olvido ya colmó tus venas y la vida marcha gris amargo desabrida, recordás a mano amiga que sirve de abrigo, alejándote del frío al que invita a la pena. Con la serenidad del todo pasa y bajo la luz veraniega de una luna sepulcral te encontrarás con aquellos que ya al verlos son tu casa y te harán olvidar el miedo a la pesada soledad. Aquí estamos comenzando nuestro programa de este jueves 16 de octubre a las 19:06 horas. Empezamos el programa aquí en Radio Caput, 3 en 1, el programa con la operación técnica de Martín Loza, junto con mi compañera Diana Holguín y quien les habla, Charo Álvarez. Y ya tenemos en el piso nuestro entrevistado del día de hoy. Él es Claudio Lozano, es candidato a diputado nacional por Unidad Popular. Unidad Popular, es el presidente de ese espacio de Unidad Popular. Pero bueno, antes de comenzar, hay algo que queríamos decir en relación a Pablo Laurta. Pablo Laurta, el doble femicida en realidad, y homicida en este caso por el remisero, dijo cuando salía de la comisaría en la que estaba detenido en Gualeguaychú que todo fue por justicia. Y yo quería primero plantear que obviamente una personalidad como esta, que es un femicida, un asesino, no empezó con esto, empezó hace mucho tiempo con una red social, empezó con un foro antiderechos de mujeres en Uruguay, empezó con declaraciones donde se planteaba que las feministas nos habíamos pasado no sé cuántos pueblos, y esto comenzó con un montón de discursos y de declaraciones y de apañamientos a situaciones violentas, y en este momento nos están matando ya hace tiempo y cada vez más, porque en este último mes ha crecido muchísimo esa cantidad, y me parece que es algo importante para plantear y aclarar que no nos pasamos nada, 5 pueblos, 5, que cuando planteamos y denunciamos estas cuestiones tienen que ver porque existen Pablos Laurta que todavía creen que fue justo las atrocidades que han cometido, ¿no? Sí, pero además porque empezó antes, ¿no? Porque es una persona que estaba denunciada, que tenía una perimetral, que además había estado preso porque se escondió en la casa de la víctima, de ella y de su mamá y de su hijo, y las acosó y las estaba mirando y lo denunció un vecino. Digo, es muy anterior y tiene que ver también con la cuestión constitutiva del macho. Y quiero decir del macho para no decir de los varones solamente, ¿no? Sino del machismo. Porque el machismo nos atraviesa a las mujeres también, pero sobre todo a la construcción subjetiva de ser varón heterosexual y tener que tener que construirse esa subjetividad pensando en la dominación hacia las mujeres. Entonces, me parece que esto es una interpelación, porque es una interpelación a los varones. ¿Y qué quiero decir con esto? Sobre todo a los varones y a las mujeres también. Digo, porque las mujeres criamos, las mujeres tenemos novios, tenemos padres, o no, o ausentes, pero digo... convivimos, y nosotros queremos convivir en una sociedad más igualitaria, no para matar a los varones, no para generar la cuestión a la inversa, sino queremos convivir en paz, en armonía, en lo respetuoso, en lo amoroso, en lo afectivo,
Y entonces me parece que sí es una interpelación a los varones en el sentido más común y corriente del que puede haber, que es, che, si cuando te estás jugando el fulbito y le decís al otro que es un maricón y se cagan de risa, que sucede, y sucede muy a menudamente, y los chicos acá se están cagando de risa porque sucede, y bueno, quizás no es la forma, digamos, de autorreferirnos. Quizás no es la forma tampoco para que nos vean los más chicos, ¿no? Porque, comunitariamente educamos. Comunitariamente nos educamos. Es una cuestión recíproca. Digo, en eso, en el asado, cuando están diciendo, no sabes, está bien hablar. Digo, hay cosas que son mucho más comunes y mucho más chiquitas de las que podemos aportar para no generar, no quiero decir con esto que todos los que hacen ese tipo de chistes son femicidas, ¿no? Tampoco nos vayamos a la mierda, pero sí me parece que las pequeñas cosas, los micromachismos, que se dicen micromachismo, son constitutivos de las identidades. Entonces, digo, ahí me parece que tenemos un rol desde lo comunitario, desde lo social, desde cómo nos relacionamos con los otros y las otras, para poder aportar a eso. Porque lo que hay es una legitimidad. Pablo encontró dentro de lo que después llamó Varones Unidos legitimidad y marco de un montón de varones organizados, donde además le hicieron un acto a Laje y a Márquez, o sea, los dos filósofos de este gobierno nacional. Es muy grave. Lo que quiero decir es, por eso hay legitimidad también ahí, porque si no, sería algo minoritario, pero no lo es, porque hay un marco de discurso y hay un marco de gobierno y hay marcos que exceden a este gobierno. Digo que la ola ultraderecha y conservadora no es solamente en la Argentina, es también en Europa, es también en Estados Unidos con las Trailwives y Trump. Entonces lo que quiero decir es, hay algo más ahí, en lo cual no es solamente una lucha para que no nos maten, es, che, loco, ¿qué vamos a hacer con lo que estamos haciendo? O sea, ¿con quiénes somos cada uno, digamos? ¿Con qué nos toca a cada uno? El tema es que cuando nos bajan a la situación de que somos una minoría o que las luchas son contra las minorías, también es una cuestión cultural donde se están bajando el precio, cuando en realidad somos mayoría. Primero que las mujeres tampoco votan y han votado a Milei, eso hay que tener en cuenta. Y segundo, que hay situaciones como la que pasó en estos días también, donde hay chicos que van a fiestas y se disfrazan de una chica violada, que hoy fue un tema donde mostraban eso, y por suerte hubo una comunidad ahí también, tomando lo que vos decís, que repudió eso, digo, pero son cosas que vienen pasando y son cosas que dejamos pasar como se dejó pasar el intento de magnicidio de Cristina en algún punto también, y el tema de atacarla por su condición de mujer fue sucediendo durante un montón de tiempo, sistemáticamente en diversas tapas de los medios gráficos, donde planteaban el goce de Cristina, donde se planteaban un montón de cuestiones que también ponían en cuestión, digamos, estas cosas. Pero no llegamos a trascender, para mí tampoco, esa cuestión de entender que somos todos distintos y diferentes, entonces nos encasillan. Bueno, están los discas por un lado, están las mujeres por el, digo, esta cuestión de la como la división de lo que tienen que ver con los derechos humanos, que está bien, digo, son válidos, pero de alguna manera en esto de como de dividir las luchas van ganando terreno, digamos, esta cuestión de, bueno, como que esa división para mí permite en algún punto mostrar esa achicar como la capacidad de esas minorías que no son tales. Uh-huh. Digo, ¿no? También tomar conciencia de que en realidad somos un montón más, donde nos atraviesan todas esas cuestiones, donde estamos atravesados por todos esos temas, y que no es que le pasa a esta chica o que le pasa a tal, sino que es algo que te puede pasar en cualquier momento, y que cuando está sucediendo hay que marcar que eso no es por ahí. Y por decir eso no estás haciendo absolutamente nada, ni te convertís en una mala palabra, ni sos una feminazi, y un montón de cuestiones que también plantean para denostar las luchas, ¿no? Para ubicarlas en lugares donde no corresponden, me parece. Pero bueno, queríamos arrancar un poco planteando esto y desde el rol de la comunicación también ponerlo en palabras para seguir dando la pelea, ¿no? Así. Me parece bárbaro. Así que desde ahí. Me parece bárbaro, incluso cuando hablaban me acordaba que había leído hoy, creo, que era un femicidio cada 35 horas, pero en el último es cada 28. Ajá. Sí.
Y obviamente en el marco de lo que ustedes planteaban, está el marco general, porque tenemos un gobierno con un nivel de misoginia monumental, pero que además eso se traduce en un desfinanciamiento general y desarticular de manera completa todos los programas de acompañamiento o de intervención, digamos, para atender la cuestión de los femicidios y de los problemas que se plantean en términos de discriminación a la mujer. Y por otro lado, esto que vos planteabas, que el tema no es solamente los hombres, sino también las mujeres. Y el tema de que esto tiene que ver con comportamientos cotidianos. Totalmente. Igualmente creo que en ese sentido la batalla que han dado las mujeres ha sido monumental, porque es impresionante cómo han cambiado los comportamientos cotidianos. O sea, digo, claramente el macho hoy está mucho más limitado en su comportamiento, porque ha habido en ese sentido una intervención casi revolucionaria, digamos, de el movimiento de mujeres en los últimos, yo diría en la última década sobre todo. Sí. Pero bueno, estamos lejos de lo que debería ser. En la última semana sumo que hubo 9 femicidios en 5 días, por eso en la última semana ocurrió uno cada 13 horas. Si bien seguimos manteniendo, claro, el promedio bajó a 33. 36, bajó a 28, a 28. Claro. Pero en relación a las luchas también que tienen que ver con las mujeres, me parece que tiene que ver con el no, digamos, que no nos maten más, pero también cuando se plantean cuestiones como el tema de los cuidados, un montón de cuestiones que veníamos planteando, tienen que ver con plantear cuestiones que modifican la cuestión estructural de la economía o cómo se debería manejar, digamos. Reconocer que la economía de los cuidados es una economía que sostiene el funcionamiento de la economía en general, que interviene en la reproducción social de la vida, es absolutamente esencial. De hecho, nosotros venimos planteando hace rato el tema del ingreso básico universal. Claro. Y el ingreso básico universal, una de las cosas que hace es reconocer aquellos trabajos que efectivamente existen, pero que el mercado no valoriza. Y que efectivamente uno deberíamos captar rentas de donde las hay para financiar esto. De hecho, nosotros eso lo venimos planteando hace rato, un ingreso básico de alcance universal permitiría, aparte no tendría que ser, o sea, reconocería el tema de los cuidados, pero sin estigmatizar a la mujer, porque algunos plantean dárselo a la mujer, cuando en realidad no. Claro. Hay que dárselo al conjunto para que en todo caso haya un reparto equitativo de tal cosa, digamos, ¿no? Pero al mismo tiempo ese ingreso básico le permite a todo trabajador tener más capacidad para soportar, digamos, los procesos de extorsión laboral que existen, ¿no? O sea, te permite discutir mejor tus condiciones de empleo, de trabajo, permite que vos no necesariamente tengas que aceptar extender tu jornada laboral para cobrar el mismo sueldo simplemente porque así te lo imponen. O sea, tiene un conjunto de ventajas, pero digo, el ingreso básico universal, una de las cuestiones que reconoce es el papel de la economía de los cuidados, ¿no? Sí, ahí me parece que va a estar uno de los grandes desafíos para mí el próximo gobierno, porque está claro que no le interesa a nadie, ¿no? No le interesa nada, excepto la especulación financiera, pero me parece que es uno de los grandes temas que se vienen, que tienen que ver además no solamente con las mujeres, sino con generar un sistema nacional de cuidados pensado desde el nacimiento hasta las personas mayores, ¿no? O sea, incluyendo todo, personas con discapacidad, es decir, que ahí atraviesan varias políticas públicas, digo, ¿no? De previsión social, etcétera, etcétera, y ahí se empiezan a meter variables de el rol del ANSES, el trabajo, bueno, en fin. Sí, entender que el empleo protegido, asalariado que conocimos
y que determinaba que el trabajo era lo que te garantizaba la ciudadanía social, hoy en primer lugar es minoría, y consecuentemente hay que replantear todo eso, e incluso en el propio empleo asalariado formal, los impactos que ha producido el cambio tecnológico también han modificado mucho esa misma situación. Así que, de hecho, la renta básica universal que nosotros planteamos tiene 3 componentes. Uno es el ingreso para todas las personas entre 18 y 65 años. Otro es la asignación universal por hijo, que ya existe y que fue algo que recogió el gobierno kirchnerista de un planteo que nosotros hicimos muchísimo tiempo antes. Que también se llamaba ingreso de ciudadanía. Exacto, yo me acuerdo de los carteles en la universidad. Claro, nosotros lo llamamos asignación universal por hijo directamente en una pelea que dimos con el Frente Nacional contra la Pobreza, allá por el 2001. De ahí arrancó. Pero por eso está la asignación universal, está la renta entre 18 y 65 y está la jubilación universal. Es decir, que uno cuando llega a los 60 o 65 años, tenga o no 30 años de aporte, tiene que acceder a un haber jubilatorio. Porque, digamos, hoy además requerirle 30 años de aporte a alguien en un sistema laboral donde prácticamente más de la mitad están por fuera del sistema formal, es francamente una mentira. Sí, por eso te hablan del déficit, ¿no? Bueno, por eso la moratoria que eliminaron, cuando en realidad hoy prácticamente 6 de cada 10 jubilados son por moratoria. Tal cual. Bueno. 9 de cada 10 en las mujeres y 7 de cada 10 en los hombres. En los hombres, es real. Bueno, hablando un poco de esto, de la coyuntura y de la no moratoria y etcétera, que te queríamos preguntar en principio, ¿cuál te parece a vos el análisis desde la política del gobierno, ¿no? ¿Cómo te parece que está plantado hoy el gobierno de Milei? Después de 2 años, desde lo político, ¿en qué situación lo ves? Yo veo un gobierno terminado, al que veo que lamentablemente no nos estamos decidiendo a echarlo. Es un gobierno cuyo programa económico terminó, como era obvio que iba a terminar, porque estos programas tienen fecha de vencimiento siempre, y que termina como terminan siempre, con crisis de deuda que buscan, digamos, ingresan en crisis cambiarias y necesitan de sostén externo. En este caso particular, directamente ese sostén externo supone la anexión colonial de la Argentina a los Estados Unidos. Pero es un gobierno terminado no solo porque económicamente este programa no tiene nada para dar y porque la amenaza de ser una anexión colonial es algo que realmente deberíamos evitar, sino que además es un gobierno que ha perdido control político sobre el Parlamento, ya no tiene la capacidad de gobernar que tenía. En segundo lugar, es un gobierno denunciado por corrupción, denunciado por estafa, denunciado por narco. Es un gobierno con la imagen del presidente en caída libre. Es un gobierno que está terminado 2 años antes de que termine su mandato, y la verdad que en un contexto donde hay una estrategia frente a esto de ceder el control político de la Argentina a los Estados Unidos, por primera vez un Estado extranjero interviene para administrar la política cambiaria del país, y la verdad es que el conjunto de cuestiones de orden geopolítico que Estados Unidos tiene como agenda sobre la Argentina involucran todo nuestro territorio. Involucran desde la Antártida, pasando por el canal bioceánico del sur, implica el uranio, implica vaca muerta, implica litio, implica la red troncal fluvial del Paraná, implica demasiadas cosas como para que nos hagamos los pelotudos y no tomemos la decisión que habría que tomar hoy, porque además deciden intervenir políticamente. El propio Trump y Scott Bessent ya le han dicho a los argentinos lo que tienen que hacer en las elecciones. La verdad que yo veo con preocupación que las fuerzas populares de la Argentina no estemos hoy autoconvocándonos para hacer una gran marcha nacional el viernes previo al domingo de elecciones, todos juntos los que creemos que la Argentina tiene que ser un país soberano y con capacidad de decisión,
para repudiar la injerencia norteamericana en nuestro país. Y en segundo lugar, creo que también es una barbaridad que no estemos asumiendo que es imperioso construir las 2/3 partes de los votos en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores para hacer el juicio político que este gobierno necesitaría para terminar con él y adelantar las elecciones de un nuevo gobierno en la Argentina, que es lo que hay que hacer. No se puede convivir 2 años más con un gobierno que ya tiene decidido que aún perdiendo va a seguir haciendo lo mismo. Bueno, la otra pregunta tenía que ver con cómo veías a la oposición. Muchos de ellos ya la oposición en este momento, ¿no? Y muchos de ellos ya lo planteaste. La veo atrasada respecto a las necesidades que tiene la urgencia de la hora en la Argentina. ¿Y crees que tiene que ver con alguna especulación de tipo electoral o por qué crees que tienen esta actitud? Siempre las especulaciones electorales existen. Creo que es el resultado de la derrota política vivida. Creo que lo que ocurrió en el 2023 fue una derrota importante. Fue un fracaso grande que impactó sobre todo el mundo. Creo que hay impactos aparte que caminan por lugares casi inconscientes, los impactos de la pandemia. Hay muchas cosas que creo que han impactado en la sociedad argentina. Creo que el hecho de una década permanente sin que se recompongan las condiciones de vida y las condiciones de vida siguen rumbo al deterioro, es algo que también pegué mucho. Hoy hay 50% de la población en la Argentina que transita en hogares que están entre el hambre y la pobreza, y más del 70% que no llega a fin de mes. La Argentina es un país con el 10% de la población concentra el 60% de la riqueza, el 1% el 25% de la riqueza. Es un país profundamente desigual, y una desigualdad que hace rato que no solo no se rectifica, sino que se profundiza. Entonces creo que todo eso genera situaciones de tedio, de limitación. Y aparte el tema de que hay un ciclo político terminado, que me parece que exige mucha más novedad, mucha más nuevas prácticas, nuevas referencias, nuevas propuestas, y creo que en eso es donde juega el tema de muchos que acompañaron a Milei cuestionando lo que había, y que hoy saben que esto no, y por lo tanto no saben qué, porque también miran y no encuentran, y tenemos el ausentismo récord que hemos tenido en todas las elecciones provinciales que ha habido hasta acá. Así que me parece que son varias cosas, pero creo que la oposición, los opositores, no estamos a la altura de las circunstancias. Yo quería seguir profundizando ahí porque, bueno, ahora ya es conocido, pero Pañi el lunes en su programa dio a conocer una serie de reuniones con parte de la oposición que está en el Congreso en este momento, que es Miguel Ángel Pichetto, de Loredo, digamos, por parte de Córdoba y del radicalismo, con uno de los asesores estrellas, una suerte de el Caputo, pero obviamente en otro target, del Caputo, digamos, de Estados Unidos, reuniéndose, digamos, con distintos referentes o partes de la oposición para generarle gobernabilidad, porque una de las cosas tantas que se dijeron, ¿no?, en esas reuniones, y Bessent y Trump y demás, es como, bueno, tenés que ganar las elecciones, además tenés que tener gobernabilidad. Me parece que vino, en esto que decías de la intromisión política de Estados Unidos, vino alguien puntualmente a reunirse con opositores del Congreso para darle gobernabilidad. ¿Cómo ves, bueno, cómo ves muy eso, Diego? lo que decís, porque primero, no solo fue Bennett, este asesor lobista de Trump, sino que también estuvo acompañado por el JP Morgan, funcionario del JP Morgan también entrevistándose con gobernadores y diputados para modificar la sesión. O sea, la amenaza que le hacen hoy al pueblo argentino después en la reunión Trump y Bessent diciendo hay ayuda si gana Milei, primero se le hicieron a los diputados y gobernadores, les dijeron que no había salvataje, como así lo llaman, cuando lo que menos hacen es salvarnos,
Si ellos no modificaban, primero había un proyecto de ley a aprobar que modificaba la regulación de los decretos de necesidad y urgencia, que es una regulación que hay que modificar para evitar que siga gobernando por decreto Milei. Que el proyecto fue sancionado, pero fue modificado y tiene que volver al Senado. Tiene que volver al Senado, exactamente. Esa modificación fue para patearlo. Retrasarlo, claro. Y la hay un dato curioso ahí, ¿no? O sea, el decreto fue propuesto en su momento por Cristina Fernández, motorizado por Cristina Fernández de Kirchner. La ley. La 22. Sí. Y lo que quiero decir con esto es verdad, la ley. 26, y lo que quiero decir con esto es el gobierno de Milei está defendiendo esa ley. Digo, ¿no? Como en esa, ay, qué horror el riesgo Cuca. Bueno, el riesgo Cuca te permitió hasta ahora gobernar con decreto. Exactamente. Sí, no, y aparte de contradicciones. Hablando de la necesidad de urgencia, pero contradicciones también en la sesión misma, porque lo que no logró la cantidad de votos necesarios fue el artículo 3 que plantea que se cae a los 90 días, que no es tratado. Fue eso como podía haber sido cualquier otra cosa. Sí, fue la excusa para modificarlo. El objetivo era volverlo al Senado para que no se discuta. Claro. Y el otro proyecto que los gobernadores retrocedieron respecto al propio proyecto de ellos de reparto automático de los fondos del impuesto a los combustibles. O sea, lo que quiero decir con esto, Milei no gobernó solo. No, claro. Milei tiene 6 senadores y 37 diputados. Milei gobernó con el PRO, con la mayor parte de la Unión Cívica Radical, con una parte del Partido Justicialista y con la coalición cívica. Y por supuesto con la gran mayoría de los gobernadores. Eso le permitió a Milei tener los votos necesarios para que sus decretos absolutamente inconstitucionales, desde el 70-23, que es una reforma constitucional de hecho, hasta el DNU que autoriza el acuerdo con el fondo, son todos absolutamente inconstitucionales y el Parlamento no los pudo retroceder, no pudo rechazar prácticamente ninguno. Lo que ellos están buscando ahora es quedarse en la elección del 26 con 1/3 de los diputados y 1/3 de los senadores, porque eso es lo que le permite mutilar al Parlamento, que el Parlamento no puede incidir, no puede rechazar vetos, no puede rechazar DNUs, no pueda tener incidencia. Y esto lo logran no solo con los votos de Milei, sino con todos los otros. Por lo tanto, el desafío de la rebelión electoral que deberíamos protagonizar para frenar esto es votar opositores en serio. Acá en la Ciudad de Buenos Aires, estuvieron ayer o anteayer los gobernadores de Provincias Unidas, los mismos que bancaron todo este cambio en el Parlamento, respaldando a Lustó y a Ocaña como si esos fueran opositores a esta experiencia. Acá hay una hoja de ruta que es el acuerdo con el fondo y otra hoja de ruta que son los condicionamientos geopolíticos de los Estados Unidos. Y esa hoja de ruta la comparten todo este bloque conservador y absolutamente pro-norteamericano que mencioné anteriormente. Y consecuentemente lo que tenemos que tratar de hacer es que el repudio en las urnas implique no solo a Milei, sino también a aquellos opositores que de oposición no tienen nada, que en todo caso aparecen en coyunturas muy puntuales y porque sean determinadas circunstancias que el juego político lo permite, pero a la hora de los bifes no están donde tienen que estar. Estamos hablando con Claudio Lozano, candidato a diputado nacional, y vamos a ir a una pequeña tanda para, tomar un poco de aire y seguir el programa aquí en 3 en 1. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompelo! Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda tu mensaje de WhatsApp al 11 36 16 00 88 y recibilo gratis todas las mañanas. Sos la única que me haces feliz cuando nadie te dice la verdad. Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda tu mensaje de WhatsApp al 11 36 16 00 88 y recibilo gratis todas las mañanas. La lupa mágica de la palabra.
donde se nos asoman los de las teclas y nos proporcionan un pedazo ya. La lupa mágica de la palabra, con la conducción de Alejandro Gil, desde San Miguel de Tucumán. La lupa mágica de la palabra. La palu cájima de la bralapa. De lunes a viernes, a las 12 de la noche. En Capó. Hoy Chicha se nos fue. En Caput Ana María Cariaga, pero quizás nos sobrevuele con su alma de abuela guerrera. pasan cosas. Para darte a vos, Clara Anaí, esos abrazos tejidos y abrigados. El zapabón. Decir que es merecido es poquito, no hay palabras para describir a Chicha. María Victoria. Con nosotros los nietos era sumamente cálida. Yo no me puedo olvidar de los regalitos que nos traía también a nosotros. Eve de Bonafini. Para mí fue una hermana, una amiga, una compañera. No sé por qué la vida nos juntó, pero nos pusimos de acuerdo en muchas cosas. Juan Martín Ramos Padilla. Esa placa que vamos a descubrir con el nombre de Chicha Mariani no es algo decorativo, pero es la asunción de un compromiso de defender las causas populares. Radio Caput. Hable bajo pero hable, no se case. Esas cosas. ¡Ah, sí! Si quieres ver un paraíso, solo mira a tu alrededor y velo. Radio Caput. Desde el lugar de las utopías. Bueno, volvimos acá y tenemos un juego para hacer, un juego de verdadero o falso. Con afirmaciones y declaraciones de nuestro queridísimo presidente de la Nación, Javier Milei, y digo, allegado, gente muy propia. Y queremos jugar con esto a ver qué nos puedes decir. Argentina fue una potencia mundial. Falso. Falso de toda falsedad. Falso de toda falsedad. ¿Es mentira que fuimos en 1810 una de las grandes potencias de todo el mundo? No, nuestro producto era, no sé, creo que el 1% del producto de los Estados Unidos en ese momento. No, sí, falso de toda falsedad. Dale. ¿El gobierno sacó 12 millones de personas de la pobreza? El gobierno solamente bajó la cantidad de pobres que él mismo había empobrecido. Falso. Y encima los devolvió más pobres, ¿no? Porque, pero no sé qué hacer, si acotarme a verdadero o falso. No, dale. No, la idea es que pero digo, no, lo cierto es que, siempre pasa, cuando vos tenés un salto brutal en materia de precios, como la canasta de pobreza se mide por el valor de los bienes que la componen, la canasta sube, si los ingresos no acompañan, hay un montón de gente que inmediatamente cae bajo la línea de pobreza. Y cuando se producen shocks inflacionarios, como produjo Milei, ni bien asume con la devaluación del 118%, él mismo hizo disparar del 40% al, que estaba más o menos la pobreza, arriba del 50%, simplemente por su propia definición de política económica. A partir de allí... Que se lo adjudica, digamos, al gobierno de Alberto Fernández. Sí, pero la decisión de evaluar el 118%, hacerlo sin ningún tipo de compensación y sin que haya ningún acompañamiento de los ingresos, eso es una decisión de él. Claro, nosotros decimos lo que dice las declaraciones. Bueno, por eso yo me explico respecto a esas declaraciones. Pero lo cierto es que siempre, en toda crisis, después, cuando vos entrás en una desaceleración en la evolución de los precios, en alguna medida la pobreza va bajando. Esto ocurrió cuando se fue Alfonsín, que se fue hiperinflación al palo y la pobreza se fue a las nubes, después bajó. Esto ocurrió cuando terminó la convertibilidad y después bajó. En general siempre baja apareciendo un piso más arriba de lo que estaba. Claro. Pero baja. Pero es cierto que también la gente no vuelve igual. Porque, por ejemplo, todos ellos que tuvieron que remar durante casi 5 meses, sin llegar a fin de mes, ¿no?
quemaron ahorros, pidieron prestado, se endeudaron, tomaron créditos, usaron la tarjeta y después cuando vuelven tienen un montón de compromisos que afrontar, con lo cual su ingreso en realidad para gastar es menor y la situación es menor, a punto tal que desde que Milei hizo eso, el consumo en la Argentina no se recuperó nunca. O sea, a pesar de que hubo incluso mejora de ciertos sectores de ingresos, en algún sentido, sobre todo los asalariados privados formales, que están apenas 3 puntos arriba de lo que estaban en noviembre del 2023, en realidad, sacando eso, todo lo demás están abajo. Claro, pero ¿por qué? Porque es algo que conversamos con amigos y demás, que tenemos, entre comillas, la suerte de tener un trabajo formal en relación de dependencia, de los pocos que quedamos ahí, y decimos, che, al final me alcanzaba más la plata cuando inclusive había 100% de inflación. Y es una locura decirlo al mismo tiempo, porque no es que estamos diciendo qué bueno que haya 100% de inflación, pero sí decimos, che, yo siento que cada vez me alcanza menos, a pesar de que vos decís, che, tienen un 3% más. No sé dónde está, porque creo que hay algo de la dolarización de toda nuestra economía, de la cotidiana, porque Buenos Aires se volvió carísima, más caro tomarse un café acá que en Madrid. Digo, ¿por qué hay esa salida también, digamos, de todos los argentinos? Mejor pagar el vuelo a Río de Janeiro 200.000 pesos que irse a Mar del Plata. Son dos cosas diferentes. Una es entender que la inflación tiene que ver con un orden de los precios. No es simplemente que evolucionan, sino que hay una relación entre los precios que según la política que apliques, es una u otra. En el tipo de intervención política que aplicó Milei, volaron los precios, los ingresos no, y luego esa relación prácticamente no se alteró. Entonces vos tenés una situación donde los precios evolucionan más lento, pero están muy lejos de tu poder adquisitivo. Porque en realidad lo que se buscaba es establecer un orden donde el poder adquisitivo quedara más bajo. Entonces, por eso dicen que secaron la plaza de dinero. Pero la segunda cosa es otra, que es, estas políticas lo que hacen es controlan precios retrasando la evolución del dólar, y por lo tanto lo que hacen es reemplazar la inflación en pesos por inflación en dólares. Claro. Al haber inflación en dólares, la economía argentina se transforma en más cara respecto al resto del mundo. Consecuentemente, a la Argentina le cuesta más exportar, a Argentina le resulta más fácil importar, al mismo tiempo es más interesante los que pueden veranear o hacer turismo, hacerlo en el exterior, que hacerlo en la Argentina siempre es mejor comprar afuera que comprar adentro. Resultado, siempre estas políticas que reemplazan la inflación en pesos por inflación en dólares, lo que hacen es establecer una situación donde el país pierde dólares. Para poder resolver eso, ¿qué hace? Se endeuda. Son políticas que llevan de la mano necesariamente la cuestión de endeudarse, pero además, como ingresa producción importada a menor valor, desplaza producción local, porque los productores locales tienen costos en dólares superiores a los internacionales. Incluso los salarios nuestros en pesos son miserables. En dólares son superiores a otros lugares del mundo. Claro. Por lo tanto, acá tenés una doble combinación. Productores con costos altos y trabajadores con salarios miserables. Por lo tanto, destruís puestos de trabajo, destruís empresas, 17.000 empresas menos, 1.700 industriales, un verdadero industricidio, 205.000 puestos de trabajo formales que ya no están. Digamos, entonces, estas políticas de apertura, de regulación, privatizaciones, basadas en un control inflacionario en base al retraso cambiario, que es lo que hizo Martínez de Oz, que es lo que hizo Cavallo, que es lo que hizo Macri y que es lo que hace Milei, producen inflación en dólares y generan endeudamiento, especulación financiera, destrucción productiva y destrucción de puestos de trabajo, y terminan siempre igual: crisis de deuda y crisis cambiaria. En ese momento estamos, y acá lo que tenemos es un gobierno que, en el marco de esa crisis, viaja a los Estados Unidos y dice: gobiernennos. Sí. Es en esa fase en la que estamos. ¿Quieres seguir? Sí.
No existe más la emisión monetaria. Mentira. Primero porque, a ver, además de la emisión monetaria que maneja el Banco Central, que esa es la que ellos controlan, vos tenés toda una parte de emisión vinculada a los activos financieros. Entonces vos tenés aproximadamente 120.000 millones de dólares en pesos invertidos en distintas opciones financieras que genera el Estado argentino, títulos de deuda pública, distintos tipos de opciones, bonos de distinto nombre y color, y eso es lo que hace que esa parte de la emisión nunca se maneja. Esa parte de la emisión, cada vez que esos señores quieren cobrar, viste que hacen licitaciones, ¿no? Entonces van, qué sé yo, ahora fueron 3,5 billones a licitar, en donde no le tomaron nada en pesos, le pidieron todo en dólares. Sí, que fue un fracaso, claro, la última vez de ayer. El miércoles. Sí, y lo mismo con, cada vez que ellos no logran renovar todo, tienen que pagar. Y ahí hay emisión a lo pavote. En papelitos. Exactamente. Así que, bueno, no tiene nada que ver una cosa con la otra. El gobierno logró un doble superávit. El gobierno empezó con un superávit comercial que ya tenía, que fue el resultado de salir de la sequía, y que fue el que lo acompañó durante el año 2024. Fruto de la política de apertura con dólar barato y de multiplicar las importaciones, ese dólar se ha ido extinguiendo, ese saldo comercial positivo se ha ido extinguiendo mes a mes y estamos ya por perderlo definitivamente. De hecho, ellos mismos en el presupuesto para el próximo año plantean déficit a nivel comercial. Respecto al superávit fiscal, tiene varias características. La primera es absolutamente insostenible. Uno no puede sostener en el tiempo la absoluta ausencia de obra pública, ni puede sostener en el tiempo el desfinanciamiento completo de la educación, ni puede sostener en el tiempo el desfinanciamiento completo de la salud. Digo, cosas que han venido haciendo, posponiendo pagos a proveedores y demás para obtener el superávit de caja. Pero a su vez, el otro tema es que como ellos van endeudando al Estado, lo han endeudado en letras que se llaman LECAP, que son letras que se van capitalizando los intereses, y por lo tanto, como se capitalizan, los intereses no aparecen en la cuenta del gasto, los tienen escondidos. Entonces, en el primer semestre, por ejemplo, de este año, vos tenías unos casi 3 billones, declaraban ellos, de superávit fiscal. Pero resulta que había 49 billones de intereses impagos en esos primeros meses, porque como se capitalizan, hay que pagarlos después, pero hay que pagarlos, con lo cual en realidad si vos hicieras la cuenta tendrías un déficit de 46 billones. Así que ni siquiera tampoco tuvieron este superávit, que es absolutamente insostenible y que se construye sobre el déficit generalizado de la situación de la sociedad, porque lo que ellos van rompiendo con todo lo que desfinancian son condiciones que hacen a la reproducción del orden social y de la vida de todos. Cuando uno desfinancia salud, educación, justicia, seguridad, etcétera, obra pública, todo lo que hablábamos de los programas sociales, los vinculados al tema mujer, etcétera, todo eso, bueno, es un déficit social que crece. ¿Caputo es el mejor ministro de la historia? Caputo es un especulador serial y un endeudador serial de la Argentina. Y ahí hay otra cosa que no sé si la pusieron. Nos quisieron convencer de que cuando hay superávit fiscal no crece la deuda. Y mira vos, resulta que en abril tuvo que venir el fondo con 20.000 millones de dólares, el Banco Mundial con 12.000 y el Banco Interamericano con 10.000, 42.000 millones de dólares, a pesar de que teóricamente tienen superávit fiscal. Y ahora que dicen tener superávit fiscal, están yendo corriendo
al Tesoro para que les garantice otro cúmulo de deuda. Están hablando de 20.000 para el SOAP, otros 20.000 que vendrían, o sea, otros 40.000 millones más. Digo, parece que la deuda tiene un mecanismo de generación y crecimiento que no depende solo del superávit fiscal. Es más, la deuda es también el motor del superávit fiscal, porque nosotros tuvimos que pagar 10.000 palos verdes este año en lo que va del año de pagos de deuda, de intereses y capital. Todo es culpa del riesgo Cuca. No, ¿qué tiene que ver? Si antes de que, cuando ellos creían que se comían los chicos crudos y que ganaban las elecciones, antes del 7 de septiembre, donde se dieron cuenta de que la gente no nos quería tanto, no estaban tan bien, todos los problemas ya habían existido. Y de hecho, la asistencia del fondo es previa al riesgo Cuca, ¿no? O sea, los desequilibrios de la economía, en términos financieros y cambiarios, que son los únicos que les preocupan, porque los desequilibrios sociales productivos, de empleo y demás no les preocupan tanto, pero los financieros cambiarios ya existían antes de que apareciera el riesgo de que ganara el peronismo o el kirchnerismo. Así que no tiene nada que ver. Ahora, ya saliendo de lo que es el verdadero falso. Ahora teníamos una de Yapa. Bueno. Una de Yapa. Sí, Una que de Yapa. tiene que ver más con otra cosa, con conocer un poco más al candidato en otras facetas. Para hacer este tránsito más a tu candidatura. Claro. Queríamos saber, porque sabemos que algo de música por ahí hay, queríamos saber si estás para un Movistar Arena. Siempre he cantado. Mira. Siempre he cantado. ¿Eso quiere decir que sí? Pero lo podría hacer bien. No destrozaría a los oídos, ni los oídos, pero aparte no solo el problema, los que fueron ahí, bueno, que se la banquen, pues fueron pagaron, fueron a ver eso. Fueron a ver eso, pero no. Los autores de las canciones que este hombre destrozó no tienen la culpa de nada. Claro, encima Charlie. No, déjame de Miguelito, no puede ser. La Versuit, qué sé yo. Basta, querido, para un poquito. Okay. ¿Qué estilo? Sí. Para saber, conocer un poco qué estilo podría ser. Yo en realidad ingresé a la discusión política de la Argentina por el canto. Yo era el que cantaba las canciones de protesta en la secundaria, en las peñas que se hacían y demás. ¿Compositor? No necesariamente, también alguna que otra, pero centralmente cantaba cosas que cantaba Mercedes Sosa, Biglietti, mira. Digamos, había mucha canción de protesta. Claro. Yo el secundario lo hice entre 1970 y 1974 en la Argentina. Claro. Esto era un hervidero. Así que a partir de ahí vino mi vínculo con todo lo que después me llevó a dedicar prácticamente mi vida a esto. Pero digo, además de eso, tango, folclore, bolero, alguna cosa de rock. Mira, ¿y tocás, te acompañás con algún instrumento o solo cantás? Hay una voz ahí tanguera, Hay una voz tanguera. Bueno, ahora hay una para voz, la próxima le invitamos para que se cante uno. Ahora hay una voz tomada, porque estoy muy afónico, pero sí, me acompaño con la guitarra, tengo estudios de piano, pero prefiero que me acompañen. Muy bien. Está muy bien. Para pasar un poco, que nos quedan unos minutos, sos candidato para diputado nacional, ya tenés experiencia también en el Congreso y en la gestión. ¿Cuáles son las principales ideas que viene a proponer Unidad Popular para la ciudadanía, sobre todo porque vas a ser diputado nacional de la Ciudad de Buenos Aires? Sí, es difícil. Yo diría que voy en relación a las dos cuestiones que me parece que son más preocupantes. Vamos con dos tareas al Congreso. Una es que efectivamente el Congreso defienda la democracia que está en riesgo a partir de este gobierno. Y eso implica
revisar y anular todos los decretos de necesidad y urgencia que han conculcado derechos y que han hipotecado el futuro del país, y poner en marcha la construcción de las mayorías parlamentarias para hacer el juicio político y terminar con esto. Eso en lo institucional. Y después darle mucha manija a que el Parlamento tome una deuda que tiene pendiente y que por no haber asumido seguimos con ese lastre que obtura nuestra posibilidad y nuestro futuro, y que hoy aparte está en el centro de la discusión, que es el tema de el Congreso como control para la negociación de la deuda. Uh-huh. Es decir, el tema de la comisión que debe investigar el endeudamiento y la fuga, y que debe ser la condición de posibilidad de cancelar el acuerdo con el fondo y suspender los pagos. Esa es la otra cuestión. Y en ese marco, después tenemos, esas como dos grandes cosas. Y después, bueno, tiene que ver con básicamente las políticas de distribución del ingreso y de la riqueza, que creo que necesitan cuestiones centrales en materia tributaria. Nosotros tenemos visto que un impuesto sobre los multimillonarios en la Argentina estaría gravando al 0,07% de la población, es decir, nada, ni siquiera el 1%, y nos permitiría obtener unos 4.500 millones de dólares. La mitad proviene de las primeras 50 fortunas de la Argentina, y también estamos pensando en un impuesto a la renta presunta sobre el volumen de negocios de las primeras 500 empresas, que nos daría unos 6.000 millones de dólares, de los cuales el 90% vienen de las 50 primeras empresas, y con eso financiar la puesta en marcha del ingreso básico universal para terminar con el hambre y la pobreza, y la puesta en marcha de un programa de empleo garantizado en el marco de un área de economía pública y social que asuma la promoción de las inversiones que son imprescindibles para la reproducción social. Y ahí tiene que ver con infraestructura sanitaria, educativa, y también con una idea que nosotros tenemos, que es que hay que planificar la ocupación territorial de la Argentina. Hay que replantear el despliegue poblacional. Argentina necesita ocupar el territorio. Nosotros hemos construido, con lo que ha pasado en los últimos 50 años, con urbanos invivibles, y que la Argentina está en condiciones de lanzar un programa de creación de ciudades más chicas, con infraestructura habitacional, con apoyo energético localizado, cada una con posibilidad de soberanía alimentaria, soberanía energética, con estrategias de institucionalidad de carácter participativo. Digo, la idea de una suerte de 1000 pueblos jóvenes es una idea que nos parece muy, muy importante para poner una gesta de futuro y de un armado de un país que, para defenderlo, es bueno ocuparlo. Claro. De lo contrario, uno no defiende lo que no conoce. Bueno, ya estamos cerrando el programa. Agradecerte, por supuesto, por estar acá, por brindarnos esta entrevista aquí en 3 en 1. Invitarte para cuando quieras, y la próxima, ¿por qué no?, con una guitarra. Sí, y con 26 de octubre capaz que ya es diputado nacional. Bueno, ojalá. ¿Algo para decir a los ciudadanos y ciudadanas de cara al 26? Dos cosas. La primera, que voten. Porque a pesar de que hay un problema con nuestra democracia, porque hay mucha frustración, el voto sigue siendo un arma que no debemos regalar. Y segundo, que se fije bien lo que vota. Por eso mencioné el caso de Ocaña, de Lustó, de Abrevaya, de todos aquellos que se presentan. Bullrich. Yo digo, está claro que Bullrich y Fargosi, que son de La Libertad Avanza, doy por descartado que queda claro. ¿Lo decís por Banes?
¿Lo decís por Manes? Claro, lo digo por todos aquellos que aparecen como alternativa, pero que luego terminan haciéndole la corte a todo esto, ¿no? En los que van por la coalición cívica, que ahora dicen que vienen a luchar contra la corrupción. Sí, que forma parte de la estrategia electoral para dividir. Claro, entonces digo, y no la verdad que ingresen. nosotros, por ejemplo, que nosotros hicimos una campaña contra el decreto de necesidad y urgencia 7023, en todo el país llevamos 500.000 de firmas, fuimos a hablar con la coalición cívica, que con su espíritu republicano debiera haber acompañado esto. Y firmado a 2 manos. Y no lo acompañó. Y No, Lilita se está dando un pico con su novio de 95 años en una esquina. Así que bueno, uno que voten y dos que se fijen bien lo que votan, y que nosotros vamos con una lista de compañeras y compañeros, todos con historia, trayecto y conducta en la defensa de derechos. Que eso es lo que debería ser el Parlamento, el lugar donde se defienden los derechos del pueblo y no la escribanía de Milei, del poder económico y del fondo. Bueno, muchas gracias Claudio Lozano, candidato a diputado nacional. Gracias Martín, compañeros. Charo. Le mandamos Diana. un beso a Cami. Sí. Besos a todos. Adiós. Nos vemos el jueves próximo. Maestra Eve de Bonafini. En Caput Nos enseñó a pelear. pasan cosas. Amado Vudú. ¿Quién puede decir que nuestra democracia